Hola, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva transmisión por Masters Radio desde la revista. Le quiero dar las buenas tardes y la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo Campos. Quintana. Bienvenido, Quintana, a Diana y a la maestra Lisbeth. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a continuación, Diana nos va a hacer el favor de leer un poquito sobre el currículum de nuestro invitado Eduardo Campos Quintana. Bueno, pues como bien ya lo mencionó Jessica, el invitado de honor, el que tenemos el gustazo de tener con nosotros, se llama Eduardo Campos Quintana. Y bueno, él nació el 22 de noviembre de 1953 en La Habana, Cuba, imagínense. De igual manera, estudió ballet profesional en la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Posteriormente trabajó en la televisión cubana. Igual trabajó con el ballet de Camagüey. Trabajó también en el conjunto artístico de las Fuerzas Armadas. También estuvo como bailarín y participó en diferentes giras internacionales en Italia, Francia, Grecia, Turquía, Checoslovaquia, Polonia, México, Nicaragua, España, Unión Soviética, entre otros. Imagínense. Alemania también, imagínense. De igual manera, desde joven participó en parte de la cultura nacional cubana y actualmente ostenta el grado de sacerdote de Ifá, mejor conocido como Babalao, el cual es el mayor grado dentro de la religión afro-cubana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes todos. Para presentarme como aguó de la religión afro-cubana, soy Eduardo Campos Quintana. Olo Batalá, Olo Chum, Adesiñá, Oba Lelegun Aworu Mila Oche, padre. Ese es el signo que tiene establecido uno como abalao, como santero, al santo que me procesaron cuando hice la religión, que fue Obatalá, la Virgen de las Mercedes, voy a decirle los nombres, y Ochun, que es la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Y entonces, como babalao, tengo ¿cómo decirle? El honor de ser sacerdote de la religión de Ifá, de los abuos mayores, de los babalaos mayores de la religión. Ahí está. Y bueno, para empapar a la gente un poquito más sobre el tema y para que sepamos más o menos qué es, de qué trata, queremos que usted nos diga su definición sobre la santería. ¿Qué es? ¿Es una religión? Bueno, la santería es una religión. La santería, por lo menos todo lo que conlleva el panteón yoruba, que incluye Ifá, que es los sacerdotes de Ifá, la santería, y lleva también palo mayombe. Pero también dentro de la cultura cubana están incluidos los abacuá. Los abacuá, hay muchas religiones, son religiones organizadas, las cuales forman el panteón yoruba, y es una religión, tiene organizador, tiene su padrino, tiene las, ¿cómo decir? Las hierbonas, la hierbona es la persona que se encarga de la comida cuando se hacen los santos, cuando se ponen las ofrendas, ejemplo, son mujeres, en Ifá algunos también son apetebit, también algunos hombres cuando se hace Ifá, la religión máxima de la... Y las mujeres se encargan de organizar toda la comida. Cuando se hace la religión, se hace la comida y las ofrendas las preparan las mujeres. Okay. Tienen participación también las mujeres en la religión. Ok, todos participan entonces, qué interesante. Eduardo, ¿hay diferentes tipos de santería? Es decir, ¿se maneja de una manera uniforme en todo el mundo? Sobre la religión, por lo general la santería y Ifá y todo es lo mismo. Ahora, puede haber algunos la organización es la misma. Además, para tú ser sacerdote de Ifá o ser santero, tú tienes que llevarte por un rigor, ejemplo, de 7 días, estar acostado en una estera, se hacen ciertas y determinadas ofrendas. Por lo general hay una línea, porque están establecidos los libros para cada cosa que se tiene que hacer. Ejemplo, si una persona se va a hacer santo, hay una metodología en la cual cada persona tiene que hacer, o cada padrino que es el que hace el santo y presenta a la persona que se va a hacer santo, tiene que tener la metodología.
Si no, no puede hacer un santo. No es lo mismo hacer un santo o hacer un ifá o estar en una procesión de sacerdotes mayores de la religión. No es normal, no es lo mismo que ejemplo que la gente habla de hacer una limpia, los mexicanos, voy a hablar ahora como dicen los mexicanos, sí, dice hacerse una limpia, no, bueno, tienen otros nombres, tienen parardo en ifá, tiene en la santería se dice esbo, un esbo. El esbo en lengua africana es limpieza, hacerse una limpieza. Es lo que como lo que nosotros entonces, conocemos, ¿no? La religión conlleva cosas buenas. Okay. Entonces, no hay ningún ejemplo como mito, ni que es la cosa del diablo, ni que el diablo y el coco se come a la gente. No es una cosa normal, es contrario. Bueno. Tiene que ser una cosa limpia. Ahora, cuando uno se va a dirigir a los religiosos, tiene que tratar de buscar a los religiosos que de verdad son sinceros, religiosos, porque hay algunos que por estafa o por algunas cosas no hacen las cosas bien. Estoy adelantando el tema de la conversación. Charlatanes, ¿no? O charlatanes que se ponen, están inventando y entonces se aparecen donde está, ejemplo, Eduardo, y me dijeron, fui a tal lado y me hicieron tal cosa y me dijeron tal cosa. Que mañana me voy a morir y que tengo que me sacaron un huevo podrido de la garganta y yo me quedo riendo cada vez que me dicen esas cosas, porque todo conlleva a un punto de vista espiritual. Así es. Entonces, si tú no eres un tipo espiritual o una persona espiritual que quieres el bienestar para los demás, y como sacerdote tienes que sabes las reglas que tienes que cumplir, entonces el que se pone a hacer cosas malas, como que no está dentro de los sacerdotes de ifá, no está dentro de la santería y no está dentro del palo mayombe. Entonces, otra cosa. El hombre, exacto, el hombre es el que tiene, el hombre a veces es el que tiene el pensamiento malo. El hombre, hay dos manos, ¿no? Una derecha y una izquierda. Entonces, el hombre es el que decide. A mí, yo disfruto mucho en que cuando yo termine una obra, que la gente venga y me diga, me siento bien, Don Campo, qué bien me siento. Yo disfruto estas cosas. Por eso lo hago con amor y me apasiono, exacto. Claro. Y disfruto las cosas con amor. Bueno, hasta ahí creo que contesté parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo piensa, Eduardo, que ha influido la cultura europea, lo que es la fusión de ambas culturas, la europea y la caribeña, para la religión, que es la santería en Cuba? Bueno, yo he conocido muchos italianos, franceses, he conocido personas que han asistido y se han hecho religiosos. Así personalmente lo he conocido porque he ido a casa de mi padrino y hay personas que están interesadas por la religión. Por esto mismo conlleva que la religión no es tan mala. Tiene una organización, hay un respeto hacia el padrino, hay un respeto hacia a los que empiezan. Y aparte tienen que estudiar, tienen que hacer un conocimiento, tienen que aprender. Son 3 tomos de ifá para los sacerdotes de ifá y hay 3 tomos para santería. Entonces no es solo sentarse y tratar de inventar, claro, no. Y para eso tienes que tener el consentimiento, tienes que tener el consentimiento de los santos. Porque para tú hacer cualquier cosa, primero tú tienes que preguntarle a Orula, a San Francisco de Asís. Porque digo Orula, y ahí es donde está el problema de la unión entre la cultura española y la cultura cubana. Al llegar los negros a Cuba, al llegar los negros africanos a Cuba para los centrales azucareros, todos esos negros, ejemplo, para estar bien con el amo, cuando empezaban la zafra azucarera, tenían sus días, ejemplo, que hacían su fembé. Su fembé es como la fiesta con tambores. La fiesta con tambores. Y ejemplo, ellos sincretizaban la Virgen de la Candelaria. Pero la Virgen de la Candelaria en la santería se llama Oya. Oya. Se supone que es la dueña de la puerta del cementerio. Sí. La puerta Oya es la puerta la Virgen de la Candelaria. Pero ellos lo que hacen, los negros africanos, como no sabían leer ni escribir, ellos adoraban a la Virgen de la Candelaria, pero ellas tenían sus instrumentos, su base, ¿cómo decirte? Su base espiritual
su organización espiritual, y quizás con algunos elementos del aire, la tierra, el sol, y con estos elementos tú puedes conllevar hasta curar a una persona. No hace falta ni, ejemplo, esto que te estoy hablando acompañado de otras cosas, porque se han reído y me han mirado. Siempre todas las religiones tienen sus cuestiones secretas. Claro. Es como todo. Si eres testigo de Jehová, tienes. Si eres musulmán, tienes. La religión siempre hay algo. Ejemplo, se basa en la fe. Los cristianos, y se basa en la fe. En la fe y en el amor que tú le puedas poner cuando tú te paras delante de una persona que llega llorando, o a lo mejor que llega llorando, o que se siente mal, o que tiene momentos difíciles en su vida. Y tú puedes resolver esas cosas espiritualmente. Está buscando ayuda. Que puedes hacerlo. Exacto, y entonces tú puedes resolver esa situación. Porque hay veces son problemas espirituales. Hay veces son... Uno puede hablar de espíritus encarnizados, como también soy espiritista desde niño. ¿Sí? Sí, soy espiritista desde niño. Y mi mamá, de 10 hermanos, éramos yo y mi mamá. Ya mi mamá está en mejor vida. Y entonces... esa cuestión siempre me guié por mi mamá, por eso creo que fui bailarín, y por mi hermana que quería ser cantante, y por eso me empujaron y me llevaron al Ballet Nacional a hacer la prueba. Uno aprende lo que vive. Entonces, tú vas viviendo, y según tú vas viviendo, tú vas aprendiendo. En cuanto a las relaciones con Europa, algunas personas han ido mucho a Cuba, van a los templos en Cuba. Hay templos serios. Como también, y como en todos los lados, hay gente que no son serias, ¿entiendes? Sí. Pero eso no van a desprestigiar la religión, no. Lo que estamos conscientes de que hay que tirar una letra del año, que hay que hacer cosas buenas, eso somos los que tenemos que cuidar la religión, para que no difamen de nosotros, como fue también difamar de otras religiones. Sí, precisamente eso iba a comentar, que a las religiones les ha pasado lo que a los demás ámbitos de vida ciudadana, ¿no? Por unos pagamos todos, y sí hay pastores o ministros charlatanes. Exacto. Y buscan cómo en todas las religiones siempre hay alguien, ¿no?, que ellos han desacreditado. Que desacreditan entonces, porque la religión en sí, lo que hace todas las religiones, es trabajar con amor, para que la gente esté tranquilo, para que la gente tenga un bienestar, para ayudar a la gente. Ahora, que hayan personas que transgiversen eso o que hagan cosas malas, no tienen que ver con las religiones, sino tiene que ver con ellos. Es un problema personal, ellos mismos son los que hacen esas cosas, ¿me entiendes? Entonces por eso mucho amor para todo el mundo, mucha tranquilidad, porque tenemos que estar tranquilos, que la vida es un poco dura, pero es bonita. Un poco bastante. Muy bien. Este tema, ¿no? Bueno. El amor lleva la paz. El amor lleva la paz. La paz lleva a un estado de plenitud del ser humano. Así mismo es. Muy bien. Eduardo, a mí me gustaría saber, ¿en qué tipo de rituales o ceremonias son las más importantes dentro de la santería? Bueno, ¿se puede compartir? Dentro de hay algunas que son mayores, que son las iniciaciones de las personas que se hacen ifá, que se hacen santos, pero no hay diferencia entre una cosa más grande y una cosa. Hay veces se puede hacer una obra a una persona, y una obra que tú puedes hacer pequeña, tú puedes como cambiarle la vida a las personas. Ahora, ya cuando hablamos de que tú quieres ser, ejemplo, sacerdote, tú quieres ser sacerdote de Ifá, ya tienes que prepararte, claro, ya tienes que leer, ya tienes que saber un poco de lengua congo, carabalí, lucumí, para poder leer el libro, porque tú no vas a entender nada de lo que dice en el libro. Y ese es el problema, porque los negros que vinieron de África tienen su dialecto. Claro. Entonces, hay un libro que se llama El Monte, es muy importante este libro, que trabaja, que es Recaudaciones de Fernando Ortiz, de 1844, si no me recuerdo bien, que él conversaba con los negros africanos y le iba preguntando a los negros africanos qué hierba servía para el hígado, por ejemplo, qué hierba servía para la sangre, qué hierba servía para... Y Fernando Ortiz, en el libro Monte, con Lidia Cabrera, Fernando Ortiz muere y Lidia Cabrera se encarga
de hacer el libro, de toda la botánica de Cuba. Por eso en Cuba también se maneja mucho ir al yerbero, pero no es yerbero para brujería, ¿no? Okay. Esa palabra brujería es un tanto, vamos a quitarle esa palabra, porque eso de brujería es como un mito. Okay. Eso de brujería es como un mito, para desestabilizar a las personas, no. Para no creer, tal vez. Era para que digan, no, la brujería no te va a comer el diablo. No. No, aquí no come ni el diablo ni nada. Aquí es que si te hacen una cosa mala es el mismo hombre. Así ¿Entiendes? es. El diablo no está, es el hombre que te está haciendo la cosa mala. ¿Entiendes? Y hazme otra pregunta porque se me fue el tema. No pasa nada, hay una pregunta personal. A ver. ¿Cómo es que usted se da cuenta que quiere dedicarse a la santería? ¿Cómo es que hay algo que pasó, que usted fue como... dijo, para esto estoy aquí, para esto es lo que debo hacer, o cómo fue ese proceso? Bien, el proceso de yo entrar en la religión, yo era un tipo muy incrédulo, y ese es el primer punto. Fui muy incrédulo, era chiquitico, estaba chiquito, y ejemplo, cuando salí de la Escuela Nacional de Arte, me iba a los sábados y me reunía con personas que tenían 70, 80 años, 90 años, y yo me reunía, y allá se hacen como unas misas espirituales. Y se cantan, ejemplo, canciones. Si esta luz redentora te llama, güense, y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver ese ser. Y entonces así los espiritistas que empiezan a funcionar, es una misa conga cubana. Okay. Porque ya es la unión de los negros africanos con las canciones y algunos rezos de los que se utilizan en estas misas espirituales, que participa mucha gente. Esos rezos son rezos que están en el libro El Evangelio y el Espiritismo. Oraciones del Evangelio y el Espiritismo, que el precursor del Espiritismo es Allan Kardec, es un francés, no es ni Congo, ni es de Carabalí, ni es... Entonces, esos tipos de oraciones se incluyen dentro también del panteón. Entonces, tú puedes hacer una evocación a los espíritus. Es como cuando se dan los cantos, cuando se hace un bembé. Un bembé, cuando se hace un bembé, es cuando con tambores, hay 3 tambores, uno le responde al otro, el otro, y empiezan a tocar y empiezan a cantar. Y la gente empieza a cantar, si es para Ochun, la gente empieza, dice, ni te huere, ni te osumo, ni te huere. Y ahí están los tambores, son ni te huere, ni te osuo, ni te huere, ni te iyago, chaquinigua, ni te osun, cheque, ni te iya, ni te huere, y tú estás llamando a la Santísima Caridad del Cobre. Pero como los religiosos sabemos que es Ochun. ¿Qué es Ochun? Ochun es el nombre en la santería que se le pone a la caridad del cobre. Y esa es la unión que hicieron los negros africanos al llegar a Cuba. Ellos estaban en su central azucarero, trabajando en una barraca, se dice barraca, en una barraca, y ahí estaban los negros africanos, y cuando llegaba la fiesta de la patrona de Cuba, formaban su fiesta. Pero también el español, que era el dueño central, también tenía su negrita. Sí, tenía su negrita, pero la negrita no era la de que trabajaba en el central. Okay. La negrita era bañadita, limpiecita y todo, y la tenía en la cocina. ¿Me entiendes? Porque los gallegos fueron muy mujeriegos. Así surgió entonces, el mestizaje realmente. Y entonces surge el mestizaje. Ahí es donde está el libro. Así es. Empieza el mestizaje y nace el mulato cubano. Este soy yo. Nace el mulato cubano, la liga de negro con el blanco. Mi papá era español, mi mamá era cubana. Sí. Entonces, ya nace el mestizaje. Pero yo no le veo la raza negra en ningún lado. Bueno, si se ve como que no, cuando hablo y cuando canta. Y cuando bailo. Eso sí, tiene el amor por la tierra. Usted hace ritmo con su sola voz y su estilo, su forma. Es que son muchos años también trabajando en el arte. Y esto me ha dado la posibilidad, porque como se han incorporado la parte de la cultura nacional, se incorpora para que todo el mundo sepa en Cuba qué es el conjunto folclórico nacional, se incorporan las cuestiones religiosas. Y se hacen funciones de teatro con el conjunto folclórico nacional, y ahí se explica
se le da el librito cuando entra al teatro para que la gente, lo que no son santeros, pero los cubanos son muy apasionados en esa parte. Sí, y casi sí, la bastante. mayoría de los músicos cubanos hacen alusión o hacen en sus canciones, como el compositor, ay, caray, el compositor cubano, uno de los compositores mejores de Cuba, Salcero, hace muchas canciones sobre la santería, sobre Ifá, Adalberto Álvarez. Por cierto, este señor, porque es un señor de los músicos cubanos, nació el 22 de noviembre, igual que yo, pero de otro año. Ajá. Entonces es uno de los mejores músicos y habla también sobre la religión dentro de la música cubana. Me llama mucho la atención esta tremenda fusión que yo observo entre lo que es la música, el arte, la cultura, la religión, ¿sí? Y el mestizaje que surgió a la vez. Claro, fue un sitio, vamos a decir, estratégico para esto. Y sí vino una mezcla, si se le puede llamar así de alguna manera, de todas estas razas y culturas. Y creo que es la Cuba de hoy, ¿verdad? Exacto, esa es la Cuba de hoy. Pero me llama la atención cómo tomaron los nombres de la religión católica en sí, porque la caridad del cobre la adoran también los católicos. Entonces sí me llamó de sobremanera esto. Mira, te voy a poner una fiesta, mira, te voy a poner un ejemplo. La gente en el puesto de Regla, que es un lugar muy religioso, Ajá. está, ejemplo, Yemayá. Yemayá es como la diosa del mar, Ujú. las aguas del mar. Entonces, ese santo, en ese lugar había como muchos negros africanos, una santera, unos va ya como de 89 años, 90, creo que duró como 105 años, duró esta señora. Y esta señora le dejó mucho legado. Y todas esas palabras, ejemplo, que tú ves que hablan, que te dicen el bo, que te dicen, ejemplo, en lengua africana, todas esas palabras las fueron anotando en una libretica hasta que llegó, ejemplo, como Fernando Ortiz, en un libro que tengo que se llama El Monte. Él empezó a hacer una recolección de todos los negros africanos, cómo hacían los trabajos, cómo, preguntando, estoy hablando 1844, era un etnólogo, él empezó a investigar, y todas estas investigaciones en el libro del Monte se publicaron. Hay pocos tomos de este libro, lo tienen poca gente. Ejemplo, tengo uno porque una vez estaba en La Habana, en Guanabacoa, pasé por la librería y me lo encontré. Porque me había regalado uno, lo presté y me lo... Dice que ni los libros ya ni no la se mujer se devolvió. presta. Exactamente. Ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Mi esposa también tiene hecho santo. Sí. Ella tiene hecho Yemayá con el Leguá. Pero ahora sí te digo, Yemayá es la diosa de las aguas del mar. Ahora, también tiene el Leguá. El Leguá, los negros africanos lo compararon con el niño de Atocha. Pero estos son comparaciones. Si no, ellos como no sabían leer ni escribir, venían con otro idioma. Es como cuando llegué yo aquí y hablaban yucateco delante de mí, Y no entendían no nada. entendía nada. Y entonces me quedaba así, yo decía, bueno, ¿y qué hablan? ¿Y de qué se ríen? ¿No? Es como ellos llegaron a Cuba Y no sabían. Sí, igual. y no sabían Pues sí. nada. Venían en una caleta. Por eso ya es ahí, reconocido remando a nivel mundial el español yucateco. el español. Sí, porque es un español diferente. Efectivamente. Si vamos, el español por lo general siempre tiene los modismos. Tenemos en Cuba Sí. nuestros modismos, aquí hay Sí, los así modismos es. también. Sí. Hay modismos en Colombia, que a veces te quedas así, tú dices, ¿qué dijo? Wow. En todos los lados lo mismo. Porque sí, hablamos español, pero hay su diferencia. El mismo México tiene un español al norte y un español al sur-sureste. Es diferente. Sí. Sí. Por lo mismo, por los modismos. Claro. Sí. ¿Alguna otra cosa más? Sí. Vamos a seguir ahí a ver. Bueno, hablando de eso de países, ¿usted cree que Cuba y México son naciones hermanas? Bueno, con los inconvenientes, sí considero que México tiene buenas relaciones con Cuba.
si tiene buenas relaciones con Cuba. Hay muchos convenios que se han firmado con negocios con Cuba y hay cosas que sí se han hecho, algunas cosas quizás se han hecho un poco ocultas para que el señor el incontable, ¿no? ¿Cómo se dice? El innombrable. El innombrable, allá que habla más de los mexicanos. Que habla más de los mexicanos. Así es. Entonces, ha habido siempre buenas relaciones. Y además los mexicanos en La Habana llegan y como que se sienten en tu casa. Tú puedes estar hasta las 4 de la mañana en La Habana. Puedes estar sentado en malecón mientras tú no le faltes respeto a nadie. Que esa es la otra cosa, por eso todo el mundo anda tranquilo en La Habana. Entonces tú puedes andar en La Habana y hay muy buenas relaciones. Está la Embajada de México, en séptima y tercera, la Embajada de México, creo que es séptima y tercera, en Miramar. Es un lugar bonito que la gente la compara mucho, la con séptima y tercera, la compara mucho con Paseo Montejo, pero la avenida Quinta Avenida es mucho más grande, es donde vivían, ejemplo, las personas que tenían mucho dinero y se fueron para Miami, como hasta los curas se fueron en el 59. Nada más que se quedó un cura solo cubano, que ahora es responsable de la cuestión cristiana en Cuba, de la cuestión católica en Cuba, ¿no entiendes? En el 59 todos se fueron. Muy bien, Eduardo. ¿Cuáles son los santos a los que rinde culto la santería? ¿Nos puedes compartir algunos? Bueno, son muchos santos, te voy a decir. Son muchos santos en el templo. Orula es el principal, que es el patrón de todo el panteón. Orula. ¿Por qué? Porque tú entras con Orula, se trabaja 16 Odun. Odun son las cuestiones que tú riges como religioso. La santería trabaja hasta los 12 Odun. Odun son como cosas y reglamentos que tienes que cumplir cuando tú tiras tu caracol o tiras tu écule, que es una... ¿están grabando? Bueno, traigo algunas cosas ahí, pero el problema es que como estamos apurados aquí, los inquines, ejemplo, Babalao, también tienen unos coquitos, un coquito que con eso se hace la adivinación. Ahora, nos podemos enseñar, adelante. ¿Se puede dar tiempo? ¿Tienes el...? Sí, claro, ahí. Echa para aquí, momentico. A ver. Me disculpan, pero no veo bien. Adelante. Para que entendamos un poquito mejor. Ejemplo, los secretos de Ifá. Están preguntando precisamente aquí qué es el Ifá o qué Ifa y qué es el Payo Mayombe. Es los sacerdotes mayores, los babalaos son los sacerdotes de Ifá. También era una de mis preguntas, ¿qué es un babalao? Entonces un babalao es un Ifá. El sacerdote mayor de la religión del panteón Yoruba. Caramba. Entonces el sacerdote mayor que trabaja con los Sogdun, con los lineamientos que establece, ejemplo, Obe, Ogunda Meiji, Ogunda, son muchas cosas las que hay que decir, son 16 tiradas en las cuales a partir de eso tú puedes regir a través de Orula la vida de una persona, que debe de comer, que no debe de hacer, cómo debe comportarse, ¿no? Cómo debe ser un ciudadano correcto, porque no hablamos de que el ciudadano sea un tipo incorrecto, no, hablamos siempre que el ciudadano debe ser un tipo correcto, y el tipo que te va a guiar tiene que ser el hombre, que el sacerdote tiene que ser un tipo correcto, y dar el ejemplo ante la sociedad, claro, que es muy importante eso, no es un tipo que, tiene que responderle a su padrino, y su padrino decirle, oye, esto no se puede hacer, recuérdate que esto es así, y que tú tienes que cumplir tal cosa. Y hay veces los santos, y te voy al ejemplo como yo, el monte. Espérense un momentico, porque me están apurando mucho. Aguanta aquí. Tranquila, aquí nos esperamos. Usted nos explica para que todos entendamos. La gente que nos está viendo también hay tiempo. Hay tiempo. Aquí tenemos, ejemplo, unos cocos. Tú lo ves sencillo, así, unos cocos. Esto se llama chamalongo. ¿Los puedo agarrar? Sí, puede agarrarlo, no intoxica. Ejemplo, esto se llama... No intoxica. No intoxica eso, así que...
ni te va a hacer daño, ni me le vas a pegar nada. Está polidito. Sí. Sí. Ay, caray, se me sacó. Es de coco. Eso se llama chamalongo, son cocos. Chamalongo. Pero este se llama Hércules, trabajan los babalaos. Estos caracoles que está aquí sirve para la tirada. Y esto que está aquí se llaman inquines. Inquines. Estos inquines sirven para tirar cuando una persona se va a hacer ifá, se va a hacer santo, se tira a la historia y se marcan una serie de signos o de cosas que dicen lo que está pasando según el orden que caen. Como tú puedes ver, esta parte es la parte de adentro del caracol y esta parte está partida. Okay. Si caes, Depende de cómo cae. exacto, si depende de cómo cae, algunos van a hacer boca arriba y otros van a hacer. ¿Y eso qué Pero hay significa? una tabla, tabla que rige, ejemplo, si son 8 y 4, si son 3 y 9, por ponerte un ejemplo. Como el dominó, por decir, ¿no? Es como una tabla matemática más o menos. Y esta tabla matemática tiene una serie de, ¿cómo decirte?, opciones que dice una prosa, un verso o algo, Dependiendo de la cantidad que de cómo caiga, ejemplo, por eso hay que estudiar, no se puede ser babalao, así como así. Solo porque sí, ¿verdad? Pero Para voy poder a poner mi interpretarlo. ejemplo. El haber sido espiritista me ayudó mucho, porque la presencia de los espíritus, si tú eres vidente, hay veces te ponen hasta las cosas en la mente. ¿Usted cree en los espíritus Sí, entonces? creo en los espíritus, Un babalao porque cree no- en los espíritus. No todos los babalaos pueden trabajar. Oh. Hay No todos tienen el don. 2 signos que pueden trabajar un don? con los muertos. No todos pueden trabajar. Pueden trabajar con orula, pero no todos los signos pueden trabajar con los muertos, como todos los signos tampoco pueden hacer una limpieza, como todos los signos. Hay Ok. Es como un umbral de Claro. conexión, ¿no? De comunicación. Exacto. Entonces, si no tienes en tu orden, aquí, está extraño esto, pero ¿Cómo se llama? libro de Ifá. Libro de Ifá. Ejemplo, no veo, no me quiero poner los poguelos. Es como la Biblia en los Osameli. católicos. Osamegi. Osameli. Osamegi. Osameli. Así se lee. Osamegi. Ejemplo, Osamegi. esto es un signo que rige una historia completa. Toda esta historia va a decir en tu vida qué debes de hacer, qué debes de comer, cómo debes comportarte. Pero tienes que entender algunas de las palabras, porque cuando salen los caracoles, sale el Hércules en una forma, o los inquines salen de una forma, eso marcan unos palitos, no sé si los puedes ver aquí, con unas bolitas, Sí. Bolita y palito. bolita y palito, exacto, 01, bolita y palito. bolita y palito. Como los niños cuando empiezan a leer y Entonces, escribir. esto es así, no te he enseñado nada, pero por lo menos has visto un libro de Ifá, tengo 3 tomos más, Ok. y alguna pregunta más. Son los que regulan realmente Son el las que comportamiento regulan. del IFA. A ver, esto me hace falta meterlo dentro. Ahora te lo ponemos. Esto de ese que está ahí. Pónmelo aquí, por favor. Pero igual, antes de comenzar la entrevista nos comentaba Un sobre poquitico de agua. que Dime. que estaba en una religión referente a los espíritus, algo así nos platicaba. Sí, Coméntele a la gente, por favor. cuando hablaba de eso, hablaba, ejemplo, que me reunía con personas mayores, en vez de irme a una fiesta, Ok, sí. me llamaba mucho la atención eso. Pero mi mamá era espiritista, y tengo una tía que vive en Miami, que también es espiritista, hermana de mi mamá. De ahí nace. Pero ella simplemente, no es que nazca y yo creo que yo mismo me fui llevando, me fui llevando dentro de la legión, yo creo que por los cantos, dice como nací el día de Santa Cecilia, no soy mariachi, pero fui artista. que ver. Sí. Pero casi dice. Pero tengo algo que ver, ¿no? Claro. No soy mariachi, pero fui artista. Santa Exacto. Cecilia es la patrona de la música. Yo Sí, creo que por ahí fui sí. entrando, fui oyendo cantos, fui viendo cosas. Y entonces mi barrio, el barrio del Cerro, en La Habana. Ujú. Ahora es un barrio serio. Pero en aquellos tiempos, en el 59,
No quiero contarte cómo era aquel barrio. Yo no había nacido. No había nacido ya todavía, ¿verdad? Pero ya yo estaba vivo. Me faltaba Que un poquito. nos cuente un poquito cómo era su Bueno, el barrio era un poco complicado, había gente como muy violenta. La mayoría ya esa gente que no se murió se fue para Estados Unidos. Se fue para Estados Unidos, los sacaron y los mataron a Estados Unidos, pues se fueron todos. Y ya después triunfa la revolución y empieza a tener toda una calma, toda una tranquilidad. Primero hubieron procesos muy fuertes en Cuba, hubo muchos cambios en la economía del país, después el apoyo de la Unión Soviética, la situación de los misiles, también la invasión por Playa Girón, una serie de cosas. Todo lo que es la historia de Cuba. ¿Y qué tal ahorita la historia contemporánea? Estamos en esos momentos viviendo una nueva revolución, vaya, llámese de esa manera, porque revolución es un tremendo cambio, ¿no? Que estamos ya en vísperas de un cambio de dirigente en Cuba. ¿Cómo lo siente el pueblo cubano? ¿Qué opina usted, Eduardo? Mira, hoy por la mañana yo vi a la locutora de Televisa, Ajá. que dijo que en Cuba no había votación, que Ajá. yo me acuerde, desde que tenía edad para votar, Uh-huh. ponen el letrero de la persona, ejemplo, toda la historia de la persona te la ponen antes de entrar en el lugar. ¿Qué hizo por la revolución? ¿Qué hizo por el pueblo? Si es médico, si es cortador de caña, ahí no tiene que ser profesional, puede ser un trabajador que sea un tipo ejemplar, un hombre ejemplar, y este hombre es un tipo sacrificado, o un médico que también se ha sacrificado, o un ingeniero, o Alguien que tenga vocación de servicio en el ámbito que sea. Y quiera ayudar no reciben grandes salarios, no, posiblemente se le da un carro con gasolina para que hagan todas las gestiones. Sí, ¿verdad? Le dan un carrito con gasolina, un Lada, un carrito ruso ahí, para que vayan a resolver las cosas. Y ahora con el poder popular, todo el mundo ha votado, siempre ha votado. Ahora, tú votas porque tú quieres, porque cuando cierran ¿cómo se dice? Como la urna. Donde te ponen la urna. La urna. Cuando cierran la urna, tú no sabes por quién vota, así que nadie te obligó a votar. Ahora, así la es. gente, los que somos más mayores, de redundancia, los que somos mayores, hemos visto todo el proceso de la caída del socialismo, Ajá. el proceso. No hacía falta, cuando estábamos con el campo socialista, ejemplo, voy a poner una cosa, sentarme en un restaurante y con 5 pesos comía una salianca en un restaurante ruso, una sopa, comía un filete miñón con arrocito papa y me tomaba una cervecita, porque me gusta la cerveza también. No voy a decir que no. Claro. Entonces, con 5 pesos. Ahora, al caerse el campo socialista, viene el periodo especial y entonces la situación de Cuba empeora. Se creyó Estados Unidos que iba a caerse. Ajá. Pues mira, se mantuvo, pasaron los 5 Así años es. y empezó a entrar el turismo. Oh. Empezó a entrar el turismo, que también trajo problemas el turismo. Ujú. Sí. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, algunos problemas te los voy a contar y los otros mejor te enteres y vete a Cuba. Está bien. Pero el está problema, Perfecto. mira, el problema que pudo traer. Traen que su la cultura, juventud- pero sus vicios que la también, me juventud trae imagino. sus vicios. Claro. La juventud, ejemplo, venían de las provincias, de Santiago, venían de Camagüey, venían de otros lugares, y empezaron a creer que la vida es fácil. Llegaban los turistas con 180 años. Nada más. Pero entonces, Nosotros tenemos eso, por ejemplo, en Cancún. Cancún recibe mucho spring breaker de los llamados y pues vienen muy jóvenes, hacen desmanes, porque vienen a soltarse el chongo, como decimos lo que no le permiten coloquialmente. en Estados Unidos. Así es. Exactamente. Yo creo que eso es lo que pasó en esa época y creo que en cualquier lugar turístico sigue pasando del Pero mundo. lo que hicieron fue, en mi criterio, las muchachitas, ejemplo, se paraban en 23, pero lo que hizo fue recoger a todas las muchachitas y llevarlas a una granja a estudiar, porque la mayoría no son, ese no es el pueblo cubano. Hay muchas mujeres cubanas que estudian en las universidades, que ahora son médicos. Hay mucha gente que estudia y se prepara.
no estoy echándole a estas muchachitas, pero a lo mejor no tenían preparación. Claro. Porque si en Cuba se suspende la prostitución en el año 1959, con la revolución, no tienes por qué prostituirte. Tienes derecho a trabajar. Claro. Entonces, toda la mujer en Cuba tiene derecho a trabajar. Tiene derecho a tener un salario. Hay muchas mujeres cubanas profesionales, médicos, ingenieras, fantástico, de todas las carreras hay mujeres muy importantes. Y con esas son la parte de la sociedad. Siempre hay alguien que se desvía, pero al final cuando empiezan a coger un poco más de edad, como están jovencitas, quizás pueden seguir luchando por la vida, porque la vida es bonita, o la vida es bella, como dice la película, ¿no? Sí, como la película, efectivamente. Leería unos comentarios, nos comentan que ya hay. Sí, precisamente hay un montón de saludos, felicitaciones y demás para Eduardo, la verdad, y sinceramente sí, habían estas preguntas como ¿qué es un IFA? ¿Qué es un palo mayombe, no? Sí. Y ¿qué características deben tener uno para entrar a esa religión? Bueno, no hay algún tipo de requisito, vaya. El requisito, no hay requisito. Ejemplo, hay veces se hace uno religioso por problemas de enfermedad. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Hay veces, aunque la gente piense, se hacen obras, unas obras que quizás que seguro ayudan a que la gente mantenga una estabilidad, o que aguanten, o fijarle bien qué es lo que deben de comer, porque no solo se trabaja con lo espiritual, sino también el babalao es como un médico. Tiene que informar, tiene que decir, tiene que utilizar lo que tiene en las manos para poder resolver la situación. Ahora, si Orula dice que no, también no se puede tocar a la persona. Hay momentos... ¿Ustedes lo saben identificar? Se sabe porque hay veces, ejemplo, las personas están, voy a poner un ejemplo, cáncer en momentos terminales, y hay veces, entonces, no se puede resolver, pero sí existe siempre algo. Ejemplo, en Cuba se trata cuestiones con el escorpión, el Vidatox, que es como se llama, el Vidatox. Hay muchos medicamentos que también se pueden aplicar. Entonces, hay veces también porque te gusta. Digamos, manejar la herbolaria. La herbolaria la puedo manejar, no me hace falta, pero yo manejo la herbolaria a través de este mismo libro. Aquí tiene todas las hierbas desde los africanos, desde 1944 están todas las hierbas que utilizan ahora los hosainistas, que son la gente que se dedican a vender las hierbas, porque el hosainismo es el que todas esas hierbas sirvan como medicina, ya sirven como, y hay libros para eso. Por eso cuando tú vas al yerbero, como dice la gente en Cuba, y hay canciones para el yerbero, no la voy a cantar ahora, pero cuando vas al yerbero tú le dices, yo quiero, ejemplo, hable camino, yo quiero mecedor, espantamuerto. Tú le ves los nombres, pero cada hierba, la verdolaga, o quiero una hierba determinada, y te la dan porque ya saben que es o para el hígado, o para los riñones, o que es para limpiar la sangre. Me preguntan aquí una cuestión, ¿sí? ¿Cómo se puede uno preparar para ejercer la santería? Hay que estudiar mucho, lo que nos explicaba hace un rato. Bueno, lo correcto es que uno se prepare. Por ejemplo, eso lo tiene que hacer el padrino. El padrino es el encargado de enseñar, porque se supone que el padrino es el que sabe. Es el que tiene que enseñar a las personas, a su ahijado. Le da un acompañamiento. Él tiene que instruirlo. Y no es una cosa que se aprende en un día. Es una cosa que se va aprendiendo, porque la relación entre el espíritu y el santo, eso también hay que ganárselo con los santos. Para que los santos te respondan, o el espíritu, o como tú quieras llamarle, vamos a llamarle Espíritu Santo muerto. ¿Nos lo ganamos siendo una buena persona, por ejemplo? No gana, sí, siendo aparte de ser una buena persona, te ganas eso, porque la relación entre tú y el santo, también recuérdate que tienes que hacer ofrendas de fruta,
tienes que hacer fiesta para el santo, poner pasteles, poner dulce de coco, arroz con leche, y hacer la fiesta, invitar a todo el mundo y darle comida a todo el mundo. Es como que llegaran a tu casa el día del medium, cuando se llama el día del medium, la persona que se hace santo, esta persona, el día del medium, la sacan con sus trajes del respectivo del santo que ella tenga el color del santo, un traje como artístico, con su ejemplo, una muchacha con su vestido yemayá, vestida de azul con unos encajes, y la llevan al mercado de la ciudad de La Habana, la pasean por el mercado y todo el mundo la saluda y le dicen, y ya vos, pero esa muchacha tiene que estar vestida como el hombre también, un año completo vestido de blanco, sin mirarse en el espejo, con medias, calcetines, medias, blume blanco, bueno, todo lo que lleva una mujer, toda la ropa vestida de blanco durante un año, y sin mirarse en el espejo. Entonces es una consagración, alejarse de la vanidad, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una religión estructurada, no es pues sí. Porque también he oído la palabra por ahí que dice que son santaneros. Santanero, pues será la orquesta, ¿no? Así es. Que son santaneros también. Yo creo que la gente confunde los términos. Aquí, por ejemplo, me preguntan también, ¿se puede tener un altar en su casa, una persona? Y se me ocurre esto, ahora que mencionaba lo de la comida y las ofrendas, ¿cómo es el culto a los muertos en la santería? Bueno, es muy principal. Nosotros los días de muertos que llamamos es muy especial el Canal Pijama. Ejemplo, es principal. Todo babalao santero siempre hay que ponerle algo a los muertos. Ejemplo, yo tengo una bóveda espiritual. Esto es una cuestión espiritual. Pongo 6 vasos con una copa y una cruz. Y tengo a mi mamá, la mamá de mi mujer, a mi suegra, a todo el mundo lo tengo puesto, a mis hermanos que murieron, porque tengo hermanos mayores que murieron, y a todos los pongo. ¿Eso es todo el tiempo? Sí, todo el tiempo tengo un altar. No hay fechas específicas. Con agua limpia. Okay. La cambio, limpio mucho, soy muy limpiador, limpio mucho, y entonces tengo mi altar. Y en este altar tengo a toda la familia. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que tengo que hacer es rezar. Okay. Levantarme y rezar por la mañana. Es como ir a la escuela todos los días. Te levantas, mayuba con el santo, que es como se dice, y con orula. Le pide permiso por el día que vas a tener y preguntas cuál es tu letra. ¿Cómo? La letra. La letra es lo que tú puedes tirar por la mañana. Ejemplo, tú coges tu coco, tú cojas tu Hércules, lo tiras por la mañana y si tú ves que te sale una letra un poco confusa, que dice Ocana Yekun o dice o tiene los coquitos en negro, te voy a poner sencillo para que no, tiene unos coquitos en negro, tú dices, tengo que revisarme, ¿qué es lo que me está pasando? Y ahí te levantas, registras, hablas con el santo, le vuelves a preguntar que por qué tienes esa letra y posiblemente se me aparece mi mamá. Te voy a poner un ejemplo, mi mamá se aparece y me dice, Nano, ¿cómo tú estás? Pero yo que soy espiritista, me posesiono del espíritu de mi mamá, la conexión. Entonces mi mamá era espiritista igual que yo. Tengo 10 hermanos y todos se burlaban de mí y de mi mamá. ¿Y cómo descubrió que tenía ese don? ¿Cómo descubrir eso? Ya te expliqué anteriormente que me iba a las misas espirituales. Bueno, le gustaba cómo cantaba. Me gustaba cómo cantaba la gente. Y hubo una santera, cuando estaba chamaco, que me dio un movimiento, tenía buen poder esta santera, una santera vieja, una señora rubia vieja, y me dijo, ¿qué hace chamaco está aquí? Ven acá, y un día me invitó a mi casa y me hicieron no sé qué cosa, y y de momento caí tirando al piso. Pero a partir de que me hicieron eso, no me hicieron nada malo. A partir que me hicieron eso, yo hice así enseguida, ¡bum! Y si veía a los muertos de lejos, ya los veo de cerca. Okay. Y así empezó. Y mi propio padrino de religión, que yo iba con él a consultarme, y después yo era el que consultaba a la gente en casa, mi padrino, pero como no hacía falta,
Mi padrino decía, entra, venga, que si no tienes trabajo, pero yo tenía que trabajar. Entonces yo me sentaba a trabajar porque yo tenía mi trabajo. O estaba bailando, o estuve en conjunto artístico en la FAD, o estuve en la televisión, o estaba trabajando en danza, o me iba de viaje con Tropicana. Con Tropicana, porque también bailé con Tropicana en el extranjero. El restaurante más famoso. El restaurante más famoso de Cuba. Así que están invitados a Cuba. Tenemos que ir a la Tropicana. Yo mismo he tenido muchas ganas de ir y nunca he ido a Cuba. Tengo que ir. Bueno, Masters. Preparando un crucero. Ay, nos vamos, Master se va. Nos vamos a un crucero 25, la familia completa. Wow. Mientras no sea crucero de la estufa a la plancha y de la plancha a la madera, así es. Me encanta esa idea. Y así te vas encaminando, y así me fui encaminando, y así cada persona que llega, hay que buscarse personas serias. Claro, y que de verdad amen la religión para hacer esas cosas. Porque en esas cosas hay mucha trampa. Sí. Aquí nos están preguntando, Eduardo, ¿cómo se puede saber qué santo me toca? Bueno, para tú saber el santo tienes que entrar a la ceremonia santo. Y entonces se hace una ceremonia, y dentro del mismo santo te va a tocar quién te toca el santo en tu cabeza, porque los santos se coronan en la cabeza. O sea, como que se identifica contigo. Exacto, para identificarte. Y cuando se tiran los instrumentos de trabajo, ahí se verifica que la persona, este santo la ayuda y este santo la va a liberar de ciertas y determinadas cosas malas, o le va a orientar en el camino de su vida. La relación entre el santo y la persona, porque la gente cree que hacerse santo ya no. Es hacerse santo y hacer sus respectivas tratados con el santo, orar con el santo. Es como un trabajo de 24 horas en McDonald's. Vaya, no, no, McDonald's no, dije McDonald's, disculpe, McDonald's no. Otro, porque el lugar de hamburguesas. Sí. Una pregunta, quisiéramos que nos contara más o menos qué significan las pulseras y todo lo que trae puesto. Te voy a explicar. Esta pulsera es de cuando me hice santo, por eso soy Oló Batalá, Oló Chum. Obatalá es el santo de la cabeza, la Virgen de las Mercedes. Es muy bonita porque se viste de blanco. La Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes, por eso soy un tipo tan tranquilo. No, por eso tengo mis rigores en cuanto al trabajo, porque me gusta la claridad. Obatalá se viste de blanco, las Mercedes. Se viste de blanco. ¿Qué es Obatalá? Obatalá es la cabeza de todos los santos. Es el que rige la cabeza de todos los santos. Es el que dice, cuidado con tu cabecita. ¿El santo más grande podemos llamarle? ¿El santo más grande podríamos llamarle? No es más grande, el mayor del panteón es Orula, pero es el que rige la cabeza. El que rige la cabeza Obatalá. Cuando tú hablas de Obatalá, la gente dice, cuidado con Obatalá, que Obatalá si no entra en relajo ni entra. Pero la cabeza es el entendimiento, el razonamiento. Exacto. Sí, pero hay santos, Orula es mayor que Obatalá. Bien, hay una serie de preguntas, Eduardo, no podríamos terminar, sinceramente, porque ahí es que es un bembé, qué es hacer santo, cuál es la diferencia entre medium, espiritista y un vidente. En fin, hay una serie de dudas, pero a mí me encantaría más que vaya a continuar comentando cómo acompaña la santería a la persona. Y en México hay el llamado la Santa Muerte. ¿Tiene algo que ver con esto? No, la Santa Muerte no tiene que ver nada. Yo me acuerdo que estuve en Sicilia, en Italia. Por primera vez yo estuve en Sicilia. Bueno, caminé toda Italia, estuve en Italia 2 veces. Pero cuando llegué a Sicilia, en casi todas las casas estaba la Santa Muerte. Hasta yo me quedé así y Exacto. Y me ha tocado verlo aquí en Yucatán, Fuimos a un lugar en la montaña, no me acuerdo cómo se llama la montaña de Sicilia, pues Palermo es la capital de Sicilia. Sí, sí. Y llegamos a la montaña y cuando se abrió el espectáculo de Tropicana, que yo fui con Tropicana bailando, nada más que eran hombres. ¿Y eso por qué? Porque la mujer no la dejaban salir de la casa, las mujeres estaban paradas detrás de la puerta y mirando así a través de la puerta porque
Y fue la primera vez que yo vi la Santa Muerte, porque yo creo que no estoy bien informado, pero hay cosas sobre la religión en Italia que está manejado de otra forma. Como no sé, no voy a hablar. Entonces no tiene nada que ver con la santería cubana. La Santa Muerte no tiene que ver nada con la religión cubana. Los santos yorubas son santos yorubas. Mayao, Batalao, Chun, Changó, Oyá, Odutúa, ahí por ahí muchos, Agayú, son muchos santos los que hay que recibir ya cuando uno llega a Osain. Hay muchos santos que hay que recibir para hacer oriaté, para hacer el tipo. Retomando un poquito esto, existe la percepción. Bueno, sí, bueno, antes de seguir con lo que tienen en la cabeza. Esto es para cuidarme la cabeza, para poder pensar bien. Este es como lo que me cuida la cabeza, orula. Ejemplo, yo puedo tener un gorro en amarillo y blanco. Cambian de colores. Es verde, porque orula es verde y amarillo. Ok. Entonces, tienen como yo colores. como soy Osba, el Egun son los muertos. Entonces, por eso tiene la carabalita esta que está aquí. Eso veo. Pero esto es una cuestión, es como un resguardo. Es como que para que te avisen. Es como un amuleto. Para como que te avisen, para que tú vayas y te sientes con el santo. No es para que, espérate, que eres inmune. No, nosotros no somos inmunes. ¿No es como un identificador? Exacto. Cuando es grueso, eres babalao. Cuando es finito, es que recibiste mano de orula. Mano de orula, que es uno finito que reciben, que eres un poco más bajo, eres como un engueyo, eres el tipo más que empieza y se inicia dentro de la religión de Ifá. Porque recibe el Egua, Ogun, Ochosi y Osun. Bueno, retomando un poquito lo que estábamos platicando hace rato, existe la percepción de que en la santería se usa cargas, en la magia como cargas negativas. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? En la santería, no se trabaja con eso. Mira, en cuanto a lo de las cargas sí existen cargas mágicas. La llamada magia negra. Que uno las hace mágicas. Ahora, eso no está dentro de la santería. Tú o trabajas para bien o trabajas para mal. Puede ser, pero no tiene que ver con la santería, eso tiene que ver con la persona. Es lo que hablábamos. O eres un buen sacerdote o no eres un buen sacerdote. Claro. Yo siempre he dicho que mejor es estar en paz y amor, que así vas a tener más amigos. Con todas las fuerzas en general, ¿verdad? Sí, vas a tener más amigos, vas a ser más feliz. Vas a tener tu vida más alegre, vas a seguir bailando como yo, que vamos a la fiesta y bailo, ¿entiendes? Mi mujer baila salsa, ¿entiendes? Entonces, es más bonito eso. Así es. Entonces, así es. No tiene que ver con la religión, eso tiene que ver con la persona, la idiosincrasia de la persona, qué quiere hacer, a qué se quiere dedicar. Creo que hacerle mal a las personas no es correcto. Así es. Claro que no. Yo digo que las mejores cosas se ganan con azúcar y miel, a ver. Es verdad, es verdad. Pero existe hay también... una batalla que hay veces tú puedes establecer y en vez de utilizar cualquier otra cosa, utiliza azúcar y miel de abeja. Sí, Y la miel de abeja y el azúcar llama a las hormigas. Bien. Es mucho mejor y más bonito. Claro. Y tú cuando termines de trabajar te vas a sentir más feliz, más enamorado de ti. Me voy a caer a beso, ¿vale? Eso, ¿verdad? Eduardo, pero eso no tiene nada que ver con el llamado vudú, que tiene también su origen africano. El vudú es Haití. Haití. El vudú es Haití, la forma que se trabaja en Haití. Es el vudú, habla sobre los zombies, habla sobre la religión haitiana. Oh. Pero no tiene su origen africano. Que la gente mataba, uno de los escritos. Ejemplo, había un pez globo. Creo que tiene una parte del hígado, una cosa es así que tiene un veneno. preparan un veneno, te adormecen y te pueden dejar dormido.
Eso búscalo en Discovery Channel. Muy bien, pues perfecto. Me encanta todo lo que hemos comentado, la verdad. Y me quedo con el acompañamiento que da la santería como tal al espíritu y a la persona humana. Exacto, ¿no? El problema está en ayudar, en que la gente esté bien, en que sea feliz. Es el criterio personal mío. Hay quien puede pensar de otra forma. Sí. Así es. Hay que respetar los criterios de los demás. Así es, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos ayuda mucho, quedamos bastante claras con aprendimos muchísimo que no sobre entendíamos. Muchas gracias a ustedes por haberme dado la posibilidad de estar en este lugar y compartir mi criterio y compartir con ustedes cosas que la comparto con mis compañeros, mis amigos, los que visitan a mi casa. Claro. Y digo siempre que en la vida hay que ser feliz. Así es. ¿No? Y lo contagia, lo contagia. Sí. Vamos para el crucero. Vamos al crucero. Que une la gente y nos vamos todos a Cuba. Y yo les enseño Cuba completa y verán que me encanta eso. Dice que con una lata y un palo hacemos un son cubano. Ahí está, es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo Campos, por este tema, los mitos de la santería. Tan enriquecedora. No nos queremos ir sin antes pues agradecerle el que nos haya compartido pues toda su experiencia. Le damos pues un reconocimiento a través de Master Radio a Eduardo Campos Quintana Babalwo y Palomayome por acompañarnos en una emisión más del programa Master Radio con el tema Los mitos de la santería. Hoy, 19 de abril de 2018, firma nuestro maestro y presidente Jordi Abraham Martínez y le queremos dar las gracias y esperamos que no sea la primera. Muchísimas gracias, le voy a poner en un cuadro en mi casa. Muchísimas gracias. Y que vaya también a mi casa. Nos vamos para Cuba. Nos vamos en todo. Pero a Cuba en el crucero. A Cuba para divertirnos. Ahí está, nos vemos en la próxima. Para que vean la felicidad y la tranquilidad que hay. Desde luego. Diana, gracias a muchísimas gracias. Buenas tardes, claro que sí. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Nos despedimos de una emisión más de Master Radio. Así es.